En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ofrezco la Eucaristía por la conversión de cada uno de nosotros. En un momento de silencio y oración personal, reconozcamos delante de la presencia del Señor, de su gran misericordia y de su gran amor, nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que nos concedes venerar la memoria del mártir San Genaro, concédenos gozar de su compañía en la eterna bienaventuranza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hermano, es cierto que aspirar al cargo de obispo es aspirar a una excelente función. Por lo mismo, es preciso que el obispo sea irreprochable, que no se haya casado más que una vez, que sea sensato, prudente, bien educado, digno, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni a la violencia, sino comprensivo, enemigo de pleitos y no habido de dinero, que sepa gobernar bien su propia casa y educar dignamente a sus hijos, porque ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios quien no sabe gobernar su propia casa? No debe ser recién convertido, no sea que se llene de soberbia y sea por eso condenado como el demonio. Es necesario que los no creyentes tengan buena opinión de él para que no caiga en el descrédito ni en las redes del demonio. Los diáconos deben asimismo ser respetables y sin doblez, no dados al vino ni a negocios sucios. Deben conservar la fe revelada con una conciencia limpia, que se les ponga a prueba primero y luego, si no hay nada que reprocharles, que ejerzan su oficio de diáconos. Las mujeres deben ser igualmente respetables, no chismosas, juiciosas y fieles en todo. Los diáconos que sean casados una sola vez y sepan gobernar bien a sus hijos y su propia casa, los que ejercen bien el diaconado alcanzarán su puesto honroso y gran autoridad para hablar de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Voy a cantar la bondad y la justicia para ti, Señor. Tocaré mi música, voy a explicar el camino perfecto.
cuando vendrás a mí. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Quiero proceder en mi casa con recta conciencia. No quiero ocuparme de asuntos indignos. Aborrezco las acciones criminales. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Al que en secreto difama a su prójimo, lo haré callar. Al altanero y al ambicioso no lo soportaré. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Escojo a gente de fiar para que vivan conmigo. El que sigue un camino perfecto será mi servidor. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer leíamos también, escuchábamos de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo la recomendación de elevar oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, pero en particularmente por los jefes de Estado y las demás autoridades. Nosotros sabemos que existe una autoridad eclesiástica también. Hay unos jefes de Estado, unas autoridades dentro de la dimensión política, pero dentro de la esfera religiosa también hay una jerarquía, hay una autoridad eclesial instituida desde nuestra mirada de fe por el Señor. A uno los llamó apóstoles, los llamó, a otros los hizo sus discípulos. Y me parece importante volver a resaltar la lectura de ayer de elevar oraciones por los jefes de estados y demás autoridades eclesiásticas, porque hoy en esta continuidad nos aparece la carta de Timoteo hablándonos del obispo, hablándonos de los diáconos, del ministerio. Y qué importante que hoy, así como ayer orábamos por nuestros políticos, hoy elevemos nuestra oración por el Papa, que muchas veces es incomprendido. El Papa es un hombre de Dios, el Papa desea que haya justicia en la tierra, en sus predicaciones, en sus homilías, en su deseo de reformar la Iglesia. Hay un deseo grande de mirar a los más vulnerables, a los pobres, y muchas veces es malinterpretado, como este hombre, este candidato de Argentina,
que ha sido grosero con el Papa públicamente, tomando incluso palabras de los enemigos de la Iglesia, hablando que el Papa se ha sentado en el trono de Dios, pero la gran bestia, y habla con rabia frente al sucesor de Pedro, y por eso nosotros debemos orar muchísimo, pidiendo que el Espíritu Santo ponga las palabras indicadas en el Papa, en los obispos, en nosotros los sacerdotes, y que ilumine también al pueblo, que ese mismo Espíritu dé esa capacidad de sabiduría y de discernimiento sobre lo que los ministros, en nombre de la palabra, pueden decir, iluminar. Malo si el Papa habla de los pobres, porque es considerado comunista. Y si no habla mucho de los pobres, entonces la Iglesia es la más capitalista, y en Roma hay un monarca y un oligarca y un tirano y todo lo demás. Ayer hablábamos también de que no se tiene contento al pueblo, el pueblo es una cruz. Nosotros somos muy complejos, y por eso hoy los invito para que de verdad en estas oraciones, en estas súplicas, oren por nosotros. Esa es la primera idea. La segunda, el Evangelio nos habla de una mujer que pierde a su hijo. Jesús siente compasión y nos muestra el Evangelio cuál es el verdadero rostro de la compasión, porque puede haber o hay una caricatura del amor, de la verdad, de la compasión, y hay verdaderamente un rostro de la verdad, del amor y de la compasión. El rostro de esta compasión nos lo presenta Jesús. Siente compasión y se compromete. ¿Cómo? Se acerca. ¿Cómo? Toca. Es decir, de alguna manera asume una situación dolorosa, la comparte. Hay una empatía con el dolor ajeno. Y en ese acompañamiento, en esas palabras de ánimo, hay como un fruto, hay una consecuencia positiva. Y esta es la verdadera compasión. No es solamente sentir ahí como tristeza por algo, porque esa ya es la caricatura. La caricatura es la que se adorna, pobrecito, qué pesar, que eso tiende a suceder en nosotros, quizás cuando vemos en las redes sociales, en la televisión, que hubo tal cosa, y apagamos, y en el momento sentimos como esa compasión efímera, pasajera, pero apagamos el televisor o nos desentendemos de lo que estábamos viendo y ya nos desentendimos de la noticia. Jesús no se desentiende, Jesús se compromete. Y por eso cuando la vida nos presente un caso concreto donde el corazón humano, que en su esencia también es bondad y nobleza, nosotros identifiquemos que surge algo de compasión, inmediatamente hagamos algo. Todos nosotros somos ricos cuando podemos hacer algo por el otro. No esperemos. Hay mucha gente que dice, yo quiero tener plata para servir, pero hay mucha gente que tiene plata y no sirve. Y por eso, que la compasión verdadera se adorne desde la persona de Jesús como el rostro verdadero y no como caricatura. A veces nosotros estamos más dentro del campo de la caricatura, de la falsa caridad cristiana. Que estas dos ideas, la oración por la Iglesia, la autoridad eclesiástica, y la compasión desde el verdadero rostro en la persona de Jesús, nos acompañen en nuestra reflexión durante este día. Amén.
Todopoderoso. Su leche y este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, con tu bendición los dones que te presentamos, para que por tu gracia nos inflamen en aquel fuego de tu amor con el que San Genaro venció en su cuerpo todos los tormentos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Levantamos al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de San Genaro, obispo y mártir, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece, para que sea testigo tuyo por Cristo Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, nuevamente lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el gran misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte aquí en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu Hijo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra,
su castísimo esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Genaro y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Movidos por el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda clase de perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Quien pierda su vida por mí, dice el Señor, la salvará para siempre. Oremos. Que el santo sacramento que hemos recibido, Señor, nos comunique aquella fortaleza de espíritu que hizo a tu mártir San Genaro fiel en tu servicio y victorioso en su pasión. Por Jesucristo nuestro Señor. Recordarles, mis hermanos, que el próximo sábado vamos a tener el Blood Party. Todos cordialmente invitados. Es una actividad parroquial donde vamos a tener comida, música, juegos, un momento de fraternidad este sábado de 1 a 7 de la noche. Vengamos a participar, a encontrarnos y sobre todo a contribuir con esta gran actividad de nuestra parroquia, de nuestra Cocatedral San José. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Bajo la bendición de Dios y la presencia de la Santísima Virgen María podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Feliz día para todos.